¿Qué tiene que estar haciendo una viejita en un callejón tan solo y tan oscuro a las 2 o 3 de la mañana sola? Que es una de las viejitas que vivió aquí en este callejón, pues en aquellos años. Es una entidad antigua que pertenece, que está arraigada, que está apegada a este lugar. Les voy a mostrar un lugar donde sucedió un caso paranormal. Alcanzó a divisar un bulto negro parado aquí en este lugar, en esta zona precisamente. Se escucha que por el río pasa gente caminando, se escucha la platicadera de varias personas. Se escuchan caballos golpeando las piedras que hay en el río. Hay manifestaciones de gente antigua aquí en este lugar. Es un lugar muy interesante y que yo creo que nos vamos a ver en la necesidad de recorrerlo de madrugada, porque sí hay muchos testimonios. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana, Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos por acá por la ermita de Guadalupe, en Jerez, Zacatecas. Y la intención del día de hoy es mostrarles un lugar muy antiguo, mi gente. Un barrio ya muy viejo, casitas que datan por allá del 1900 y sobre todo con muchísima actividad paranormal. Pero ¿saben qué? Antes de subir hacia aquellas casitas quiero mostrarles este lugar. Estamos sobre el puro río y desde que llegamos nos llamó mucho la atención porque hay muchos árboles. Miren esta arboleda, mi gente. Si ahorita de día se nos hace como medio misterioso, fíjense que para este lado del rancho pues casi no pasa gente. Entonces se nos hizo como muy misterioso los árboles tan viejos, tan antiguos. Miren nada más el tamaño de estas ramotototas, de estos árboles inmensos. Se ve que son árboles ya muy viejos y yo me imagino que pasar por aquí de noche ha de estar canijillo, Estamos junto al río y acá arribita del río está la primera casa que les quiero mostrar. Una casa muy vieja. Nos dicen, bueno, hace un ratito estuvimos por ahí platicando con una persona de aquí de la comunidad, una persona que vive ahí muy cerquitas a esas casas, pues que las más viejas son estas, que estas casas son como de, pues yo creo que poquito antes del 1900. Y el barriecito, mi gente, un barriecito, una calle muy interesante que les quiero mostrar, pues ya son como del 1900, entrando el 1900 y feria. Pues nos dice el señor que no tiene el dato exacto, pero por ejemplo una hermana de él tiene 85 años y ella nació en esa casa y la casa pues ya estaba. Ya la casa ya tenía muchos años construida, entonces imagínense. Y yo le comentaba a Ana que a mí me llama mucho la atención, sobre todo aquí el río, por la cercanía con las casas. Entonces a mí me gustaría saber, las personas que habitaron este lugar, qué es lo que pudieron llegar a escuchar ellos. Platicando yo con aquel señor, nos dice que sí, él vive muy cerquita de aquí. Nos dice que en las noches, en las madrugadas, bueno, él dijo ya deshoras de la noche, él escucha caballos, como varias personas a caballo que pasan por el puro río. Y son varias porque las escucha platicar y escucha los cascos de los caballos que van entre las piedras, golpeando entre las piedras. Entonces, él nos dice que muy probablemente sean apariciones o sean ánimas, porque pues hay muchas calles y pavimentadas. Dice como que no hay mucho motivo, no hay mucha razón para que vayan caminando por el río. Pues dice, no le encuentro lógica. A ver, mi gente, pues vamos a entrar a la primera casita para mostrárselas. Miren, aquí estamos en el zaguán y la puertita de narco, la clásica puerta de narco. Y estoy viendo que acá a nuestra izquierda está un bañito, como que este sí lo remodelaron más recientemente. Vean, tiene una especie de mosaico que de tomo se usaba hace bastantes años. Y el techo pues ya es de bóveda, ya es un techo moderno, no es como el de aquellas épocas. Este cuartito lo remodelaron pues más recientemente, por lo menos hará unos 20, 30 años yo creo que le hicieron algo a ese cuartito. Pero miren, esta casita se mira de muy buen tamaño, El patio en medio, como acostumbraban a construir en aquellas épocas nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los tatarabuelos. Muy probablemente hay casas muy viejas aquí en Jerez. Entonces es como que el estilo de construcción que se usaba en aquella época. Y vean, pues aquí estamos muy cerquitas al río. Muy probablemente las personas que llegaron a habitar este lugar escucharon aquellos caballos, aquellas personas platicando por el río, que pues el Señor casi nos asegura que son ánimas.
Si alguien de los propietarios o familiares de los que fueron los dueños aquí llega a ver este video, pues no se ofendan, nosotros nomás andamos explorando. A nosotros no nos interesa otra cosa más que explorar y platicar buenas historias. El marquito de cantera, vean qué interesante. Si pudiéramos regresar en el tiempo y venir a visitar estas personas, las personas que vivieron aquí, ¿se imaginan lo que no nos platicarían, las vivencias que les tocó muy probablemente en los tiempos de la Revolución o antes, ¿verdad? Si estas casitas fueron del 1800, ya casi para entrar en 1900, pues imagínense todo lo que no pudieron haber vivido las personas que vivieron aquí. O las pláticas que escuchaban, los rumores que se oían. Miren, aquí está la puertita original. Vean nada más qué chulada. En aquel entonces, pues los carpinteros se fabricaban estas puertas, las remachaban. Miren, aquí está el tipo de remache con el que ahora sí que las formaban. Pues puertitas muy bien hechas, fíjense, después de tantos tiempos todavía aquí están. Lo único que las dañó pues es el tiempo, que ya se pudrió la madera. Y miren, acá arriba está el cerramiento también de madera que sostiene toda la pared. Y los enjarres, lo que aún queda de los enjarres de barro. Sí, esta casita ya tiene más de 100 años. Sí los tiene esta casa ya. Y miren, y allá está un pedazo de cantera, una portada, una canal, sabrá Dios qué sería. ¿Qué sería? Casitas muy interesantes, donde se pudieron vivir algunas situaciones que pues a lo mejor desconocemos, ¿va? Muy probablemente aquí pudiera haber sucedido algo. Y es por eso que de repente suceden cosas, mi gente. Porque fíjense que sí nos estaban diciendo que aquí en esta zona se asusta. Se asusta. Ahorita les voy a platicar algunas historias, mi gente, muy interesantes. Que la verdad sí nos llamó la atención como para venir un día en la madrugada y hacer una exploración. A ver qué podemos ver por ahí, La verdad está muy interesante el lugar. Yo creo que sí vamos a hacer lo posible de echar una vuelta en la madrugada, a ver qué logramos captar, porque sí hay historias en este lugar. Vamos, porque quiero mostrarles otro lugarcito, otro lugar. Miren, antes de salir, ahorita acabo de notar algo. Miren, aquí está otro cuartito, se me hace que hace rato no entramos, y estoy viendo esa especie como de ladrillo en el piso. No sé si sería el techo o el piso, porque se usaban mucho los pisos de ladrillo. Como ahorita pues el mosaico, el vitropiso, en aquel entonces le ponían ladrillo. Todavía por ahí en algunas haciendas que están muy conservadas podemos ver ese tipo de piso. Y ahorita, mi gente, les voy a mostrar una callecita que a mí me llama mucho la atención, porque yo digo que es un barrio antiguo. Es un barrio por allá del 1900. Imagínense, el recorrer ese callejoncito como que nos transporta en el tiempo. Es muy fácil imaginarse a las personas por allá en el 1900 caminando por ese callejón. Hay casas muy antiguas. Nos dicen que estas todas son más viejas, pero que ellas también se ve que son muy viejitas. Quienes las habitaron, quienes las construyeron, se conocieron a fuerzas coincidieron en algún momento. Vamos hacia aquel barrio que les estaba mencionando, pero antes de eso, a ver si podemos recorrer esta casita que está aquí, miren. Esta es la que sí nos dice el señor, que es mucho, pero mucho, muy vieja. Esta sí es antiguísima, dice que para él, que es de las primeras, o si no es que la primera. Dice, esta sí es muy vieja. Entonces aquí sí nos dicen que les da mucho miedo pasar en la noche. Incluso a veces en el día, cuando todo está muy silencio, cuando no hay ruidos, en pleno día, a veces que ni siquiera hace aire para que se escuche golpear en las ramas de los árboles, dicen que sí se siente feíto pasar por aquí. Entonces muy probablemente las personas que habitaron estos lugares, los que vivieron aquí, a lo mejor no han trascendido y por aquí andan todavía. Acá está como una especie de alacenita. ¿Sí se fijan? Ahí está como enjarradito, como que aquí en algún momento guardaban cosas. Y acá está un hoyo, que sinceramente no sé si sea de que vienen y le buscan, ¿verdad? Vienen y le buscan a lo mejor a los mentados tesoros, pero pues, como dice mi papá, el principal tesoro lo traemos en las canillas. Hay que trabajar, mi gente, no hay de otra. Entonces vean, acá está como que lo que eran otras habitaciones, ya nomás queda pues casi el puro cimiento. Prácticamente ya nomás queda el puro cimiento. Y vean, ese pirul
Fíjense nada más. Aquí es donde nos podemos dar cuenta de la antigüedad de este lugar. Ahí está ese pirulote, mi gente. Vean nada más el tamaño. Ahí está como que en medio del otro árbol. Esas ramitas que se ven en medio son de un pirul. Los pirules yo sé que sí son muy viejos. Las ramas ya se metieron a lo que era la casa. El pirul se ve que ya tiene muchísimos años. Está muy grande, muy enorme. Las ramas muy gruesas y se metieron a la habitación. Entonces quiere decir que cuántos años hace que esta casa estaba todavía habitable. Quiere decir que sí es muy antigua esta casa. Esta casa yo pienso que sí rebasa los 120 años. Los 150, no sé. A lo mejor esta sí es por ahí de mediados. A lo mejor por ahí del 1850 o no sé. Y yo siempre tengo la idea de que en las casas antiguas como esta suceden cosas. Porque uno nunca sabe lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Muchas de las veces hay personas que pierden la vida de forma trágica y no se dan cuenta. Y pues a veces se dice que siguen penando. Siguen penando. Y miren, ahí está lo que era la portada de la puerta. Miren, las piedras ya están acá abajo. Ya está acá abajo, ¿no? Pues se acabó esta casita. Como les decía hace un rato, si algunos dueños, propietarios de aquí de estos terrenos llegan a ver el video, espero que no se molesten, no se ofendan. Miren, a nosotros nos gusta mucho recorrer este tipo de lugares. Y si hay quien nos platique un poquito sobre el lugar, mucho mejor saber qué es lo que pudo haber pasado, qué se vive, qué se cuenta en los lugares antiguos. Y ahora sí, vamos a mi lugar favorito. Ya anda por allá haciéndoles algunas tomitas, mi gente, más detalladitas para que ustedes las disfruten. Pero ya vamos hacia ese callejón que para mí es como un barrio antiguo. Bueno, así le digo yo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, mi gente, porque ya nos dijo el Señor que en ese callejón es especialmente donde pasan muchas cosas paranormales. A él en lo personal le ha tocado asustarse, y asustarse feo. También quiero platicarles una cosa, mi gente. Fíjense que yo supe de este lugar porque vi un video que grabó por ahí un muchacho. No estoy bien seguro si es de aquí, de la ermita. No sé de dónde sea exactamente. Pero este muchacho tiene un canal también. Hace muchos videos, mi gente. También platica historias así, también relatos así paranormales. Yo se los recomiendo mucho. Se llama Zacatecas Misterioso. Ese muchacho anduvo por aquí y grabó este callejoncito y a nosotros nos encantó. Nos gustó muchísimo. Investigamos por ahí con algunos conocidos. Le mandamos un saludote por ahí a Sebastián y a Daniela, hermana de Ana, mi cuñada. Por ahí pues es mi cuñada. Entonces ellos nos dijeron más o menos cómo llegar aquí al lugar. Y pues se los voy a mostrar. Son puras casitas viejas. Todo el callejón hacia los dos lados son casas muy antiguas. Y a mí me llamó mucho la atención estos arquitos. Vean nada más. A mí como me fascinan los arcos. No sé por qué. Pero por lo que puedo ver eran unas caballerizas. Sí, miren, ahí está por ahí el pesebre o donde le echaban de comer a los animales, a los caballos, a las mulas, los burros. Pero bueno, creo que esto ya es más reciente porque lo hicieron de bloque. Pero yo me imagino que de todos modos en su tiempo cuando lo construyeron originalmente lo usaban para lo mismo, yo pienso. Ahí están los techos, vean nada más, los techos de tableta, los techos de barro, mi gente, los puntales de madera y las tabletitas y el barro encima. Era la forma de construir, ya lo saben, mi gente. Las casitas de adobe. Casas muy térmicas. Casas que en el tiempo de frío son calientitas y en el tiempo de calor son muy frescas. Muy recomendable hacer este tipo de construcción y muy resistente porque se dan cuenta, pues miren este lugar. Este lugar ya de tener más de 100 años y vean los arquitos. Los arquitos todas están ahí de pie, perfectamente bien sosteniendo las paredes. Aquí el agua es la que ha deslavado y por eso se han ido debilitando los techos y las paredes. Les voy a mostrar un lugar donde sucedió un caso paranormal. El Señor nos estuvo platicando que él en una ocasión venía entrando al callejón, pero por el otro lado, no por donde nosotros entramos, no aquí donde estamos nosotros, sino al fondo del callejón. Él venía entrando, pues ya noche, ¿verdad? Venía con la intención de cruzar este callejoncito. Aquí a mis espaldas, si se dan cuenta, pues empieza el río. Sí, está como un pequeño barranquito. Y el Señor nos platica que desde allá, desde el fondo del callejón, alcanzó a divisar un bulto negro parado aquí en este lugar. En esta zona precisamente.
Y si se dan cuenta, pues ahí está un poste y una lámpara. Y dice que esa lamparita, la luz de esa lámpara le iluminaba perfectamente bien aquel bulto negro. Estaba parado aquí. Entonces él, la primera vez que lo vio, se metió a otro pequeño callejón que está aquí a mis espaldas. Ahorita les voy a mostrar. Porque le dio miedo. Conforme él iba avanzando en el callejón, ese bultito se iba desapareciendo, como si se fuera difuminando. Entre más se acercaba, era un bulto chaparrito, un bulto chiquito. Entonces a él le dio bastante miedo, se metió en ese callejón, unos pasitos más para acá de donde está Ana parada. Ahí se metió. En otras varias ocasiones le tocó ver lo mismo. Le tocó ver aquel bulto parado aquí atrás. Y a él le daba miedo y se metió al callejón. Déjenme les muestro ahorita cuál callejón es al que él se mete. Cuando mira aquel bulto. Él dice que pues él le dio miedo. Al instante al verlo se dio cuenta pues que no era algo normal por lo que él estaba sintiendo. Entonces él se metió a este callejón. Se metió aquí. Tiempo después, aquí muy cerquitas hay una tienda y él nos platica que llegó y le platicó a los de la tienda lo que le pasaba cada que pasaba por aquí. Eso que miraba y que una persona le dijo, no, pues es que usted vaya y asómese. No, dijo, pero es que ¿sabe qué será? Es como un bultito de una persona muy bajita, dijo, y se me desaparece. Es que aunque se le desaparezca, usted vaya y párese ahí. Vaya y párese. Y llegó una ocasión en la que él se atrevió. Miraba ese bulto ahí parado y él se vino caminando. Y cuando venía más o menos en este punto, aquel bulto desapareció. Al no verlo, se animó un poquito más a acercarse al bulto, a donde estaba el bulto. Y dice que ya no vio nada, pero que en ese preciso momento sintió que la piel se le puso chinita. Sintió un escalofrío que le recorrió toda su espalda y los pelos se le pusieron de punta. De hecho, él siente que hasta los mismos pelitos le levantaron el sombrero, como si se lo hubieran levantado. Fue una sensación muy fea la que él sintió. Nos dice que se dio cuenta, pues que en ese momento acababa de ver algo que no, pues ya no pertenecía a este mundo. Entonces él pues, estaba muy asustado. Le platicó por ahí a otras personas y resulta que hay más personas que se han asustado aquí en este lugar. Y miren, ya estamos por el lado de adentro de las caballerizas, miren, donde estaba el otro arquito. Por lo que yo puedo ver, estos son lugares pues que ya no los habitan, pero los siguen usando. Muy seguido hay personas aquí. Aquí está un cuartito, aquí a mi izquierda, pues que está remodelado. El cuartito está arregladito, tiene su puerta, su ventana ya de herrería, de fierro, sus vidrios, la ventana, y pues se ve que lo utilizan. Entonces, muy probablemente aquí todavía viene gente, meten animales o yo no sé cuál sea el motivo, ¿verdad? Entonces, una vez más, pues con todo respeto, andamos recorriendo este lugar. Miren, aquí había una puerta, Esta era una entrada de esta casa, Muy probablemente la original porque da a aquel callejón donde se escondía el señor. Esta era la entrada principal y la clausuraron, muy probablemente. Y por lo que queda de los techos, miren. Y los enjarres de madera, vean nada más. De barro. Los enjarres de barro, miren qué chulada. ¿Sí? Entonces vean, mi gente. Acá está como un pequeño callejoncito. Un pequeño callejoncito que quedó esta rinconada cuando construyeron el cuarto nuevo. ¿Sí? Y aquí hay una habitación ya también remodelada, vean. Tiene sus pisos de cemento, creo. No, es de tierra, bueno, no estoy seguro. Sí, este cuartito, miren. Su alacenita. Qué chulada de lugar. Pues ya los techos desgraciadamente ya se están cayendo también. Sobre todo un lugar muy interesante a recorrer de madrugada, porque sí nos dicen que aquí pasan muchas cosas. Entonces, muy probablemente aquí sucedieron cosas en aquellos años que a lo mejor todas escuchan los ecos, porque también nos mencionan. Déjenme nada más salir de aquí, mi gente, porque les quiero mostrar el callejón para que ustedes imaginen lo que les voy a platicar. Hay personas que viven aquí, allá en el fondo del callejón viven personas y nos platican que supuestamente ha habido ocasiones en las que vienen caminando aquí por el callejón y escuchan que baja un caballo. Escuchan que baja un caballo a toda velocidad. Y pues escucha el galope entre las piedras, ¿verdad? Y ellos se recorren hacia la pared para esperar que aquel animal pase.
y nunca pasa nada, solamente escuchan el ruido de aquel caballo que pasa pues galopando. Y miren, hace ratito también nos topamos con una persona aquí que le sacamos un sustote, ¿verdad, Ana? Un saludote por ahí para mi compa que pues vino a echarle de comer a sus animales. Aquí en esta puertita estaba él poniendo la cadena. Ana y yo veníamos caminando y platicando. Nosotros pensamos que ya nos había sentido, ya nos había escuchado, pero no. Resulta que no. Y al escuchar los pasos y el ruido, se llevó un sustazo, pero sustazo, una disculpota a mi compa, que lo asustamos bastante. Y él nos platica pues que esa casa donde él tiene sus animales, pues era la casa de su bisabuelo. Y él nos dice que no sabe exactamente en qué año se construyó, pero el pozo que está ahí adentro de la casa tiene la fecha de 1930. Pero dice que él siente que el pozo fue construido mucho tiempo después que la casa. Entonces él sí nos dice que también más o menos calcula que la casa es más o menos por ahí como del 1900. La casa de su bisabuelo, imagínense. Pues este muchacho es más o menos como de mi edad. Entonces pues estamos en un barrio muy viejo, mi gente. Y miren nada más, aquí hay otra casa antigua. Y aquí ya salimos hacia lo que son las calles más modernas. Si se dan cuenta, pues aquí ya está una casa más modernita. Entonces el barrio antiguo pues empieza desde aquí. Entonces lo paranormal muy probablemente sucede de aquí para adelante. Y ahora vengo en sentido contrario porque el Señor nos platica otra historia que le sucedió. El Señor nos platica que en una ocasión él venía de velar un difunto. Por aquí una persona conocida de ellos falleció. Y el Señor nos menciona que Él es pues, muy amante de ir a acompañar a los cuervos, ¿verdad? Sobre todo si era una persona conocida para ellos, si tenían alguna amistad con la persona, pues ellos siempre han de ir a acompañar. Y Él dice que a Él le gusta irse y regresarse pues ya en la madrugada, ya por ahí como eso de las 2 o 3 de la mañana. Y Él nos platica que venía caminando por aquí por el callejón. Venía caminando cuando de repente, creo yo que sí fue en la puerta ahí con mi amigo, porque nos mencionaba una cadena. Bueno, la otra también tiene cadena, pero él nos menciona que miró a una mujer parada ahí en la puerta, sobre la puerta, como si acabara de salir. Y él hasta nos dijo que muy probablemente era una viejita que él conoce, una viejita de por aquí, ¿verdad? O muy probablemente una viejita que vivía ahí. Sí va a ser en la otra puerta, mi gente. Era en aquella, porque nos señaló hacia allá. Él la miró parada ahí, sobre el callejón, enfrente de la puerta. Y dice que lo primero que se fijó es que no era la viejita que él pensaba. La desconoció, siendo que es un señor que nació aquí, sobre estas calles, y se crió aquí sobre estas calles. Pues él la desconoció, no era nadie en que él conociera. Y lo primero que se fijó que el candado y la cadena estaban puestos. O sea, la puerta estaba cerrada. ¿Qué tiene que estar haciendo una viejita en un callejón tan solo y tan oscuro a las 2 o 3 de la mañana sola? El señor pasó y le saludó, pero la viejita no le contesta. Entonces él se queda pensando, ¿quién era esa mujer? ¿Quién era? Se le hizo muy extraño porque no la conoció. Entonces él nos dice, yo para mí, que es una de las viejitas que vivió aquí en este callejón, pues en aquellos años, muy probablemente es una entidad antigua que pertenece, que está arraigada, que está apegada a este lugar, que muy probable no ha podido trascender. ¿Y saben qué? La reacción de nuestro amigo el panadero cuando se asustó, es que si ustedes lo hubieran visto cómo reaccionó, el sustazo que se llevó, la verdad, quiere decir que sí se le teme estar aquí, aunque sea en pleno día, con gente a los alrededores. Sí da miedo estar aquí, por lo que yo me pude dar cuenta, sí da miedo estar en este lugar. Entonces miren, estoy viendo la manera de ver si puedo entrar a investigar esta casa, se ve muy interesante. Aquí están las puertas, miren las famosas trancas que se usaban en aquellas épocas. Estas eran las entradas principales. A ver, déjenme ver si puedo, porque ya pues están cayendo. No, sí se puede. Bueno, con su permiso, y como les decía en un principio del video, pues no se ofendan. Nos gusta mucho explorar este tipo de lugares, imaginarnos
lo que pudo haber pasado, quiénes vivieron aquí, cómo se llamaban, a qué se dedicaban, a qué familia pertenecían, lo que pudieran platicarnos en los tiempos de la revolución, mi gente, o antes, o en aquellos años, en 1900, las personas que eran jóvenes aquí, viviendo en estos lugares, en estas propiedades, esas personas siendo jóvenes, siendo de nuestra edad o incluso hasta más jóvenes, también tenían abuelos, también tenían bisabuelos. Así como a nosotros nuestros abuelitos nos platican historias, a ellos ¿qué historias les platicarían sus abuelitos? Historias muy probablemente de allá del 1800, del 1700. Entonces imagínense, si las historias fueran trascendiendo de familia por familia, muy probablemente llegaríamos a alguna historia, algún relato desde el tiempo de la conquista, desde cuando llegaron los españoles por allá en el 1500. Entonces imagínense todas las historias que no se pudieran escuchar aquí en este lugar. Y miren, llegué a mi lugar favorito de todas las casas, a la cocina. No será por tragón, ¿verdad? Pero miren, aquí está el hollín, las bardas todas humeadas por la leña, por el humo de la leña ardiendo. Y aquí la viejita cocinando los frijolitos cocidos, recién cocidos, imagínense. Ahí está la alacenita donde muy probablemente guardaba los platos, los jarros donde se bebían el atole. Y muy probablemente aquí era donde se platicaban esas historias, precisamente lo que estamos hablando. Miren, ahí está como que la chimenea, donde a lo mejor ponían los trastes, no sé. Imagínense, pues ahí está la barda, ya se cayó, la división. Y aquí está, miren, la puertita. Por aquí, imagínense, entrando por allá aquel señor con sus espuelas al almorzar antes de irse a trabajar. O imagínense, si estos lugares hablaran lo que no nos platicarían. ¿Cómo se llama el señor, Ana, con el que platicamos? ¿Puedes checarle? Mira, ahí está una cocineta. Oh, este cuartito, ¿verdad? También es antiguo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Ah, sí, un saludote para el señor Danario Trujillo, que fue con quien estuvimos platicando y nos platicó muchos datos muy interesantes de aquí de este lugar. Ven, ahí está como una especie de estufita antigua, ¿o qué será eso? Una alacenita, ¿qué será? Una estufa, ¿no? Una estufa, ¿verdad? Ajá. Una estufa viejita, miren, este cuartito, quién sabe para qué lo utilizarían. Si sería alguna cocinita para la nuera o qué sería. Y acá el patizón, miren, el patizón grandote. Un patizote grandote donde a lo mejor tenían gallinas, tendrían borregas, quién sabe qué tendrían. Y miren, ese tipo de piedras que como me gustan, que la misma gente las raspaba, yo creo, para dejarle agua a los animales o no sé. Esta era la división de la casa y ya para de aquel lado donde están los nopales, a lo mejor eran vecinos o eran familia o era una sola casa, quién sabe. Es un lugar muy interesante y que yo creo que nos vamos a ver en la necesidad de recorrerlo de madrugada, porque sí hay muchos testimonios. El señor Danario nos platicaba que a deshoras de la madrugada se escucha que por el río pasa gente caminando, se escucha la platicadera de varias personas. Se escuchan caballos golpeando las piedras que hay en el río, los cascos de los caballos golpeando. Entonces hay manifestaciones de gente antigua aquí en este lugar. Y déjenles muestro aquí como puedo porque la puertita no se abre mucho y no quepo yo para entrar. Entonces pues la intención es mostrarles pues todas las habitaciones. La puertita, se me hace que esta ya no es la original, pero de todos modos es antigua, de todos modos ya tiene mucho tiempo que la hicieron. De todos modos ya tiene bastantes años, por lo que puedo ver. Y nos platica el señor pues que sí, a veces a deshoras de la madrugada se escucha ese movimiento de caballos y de personas hablando por el río. Pero aquí muy cerquitas al río, a unos cuantos metros, hay muchas calles pavimentadas. O sea, como que no, el señor no le encuentra una explicación lógica a que alguien decida irse por el río, estando las calles tan amplias y pavimentaditas, pues como que ¿para qué? Como que más bien son personas que pasaron por allá hace muchísimos años y siguen todavía haciendo el mismito recorrido, por alguna razón, por algún motivo. Entonces, muchas personas en este callejón dicen que han visto bultos, han visto personas.
El Señor nos dice que de repente es muy común que gente que vive por aquí viene caminando por el callejón y de repente ven a una persona, a una mujer parada o caminando aquí por el callejón, y al pasar y saludarle, darle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, no responde, y cuando voltean tratando de identificar quién es aquella persona, ya no está, se desaparece. Entonces pues es algo muy raro, algo que nos pone a pensar que pues que aquí pasan muchas cosas. Muy probablemente aquí sucedieron cosas en aquellos tiempos y se manifiesta la gente que vivió en aquella época aquí en este lugar. Un lugar muy interesante, mi gente. Hacemos ese compromiso. Primeramente Dios, les vamos a venir a hacer una exploración nocturna. Ya por ahí avisamos a algunos vecinos que por aquí vamos a andar para que no se nos vayan a asustar o para que no nos vayan a poner un susto a nosotros. También, porque les repito, la reacción de nuestro amigo el panadero luego nos demostró que sí le tiene temor la gente a este callejón. Él se asustó muy feo. Volteó con Ana y se estremeció, y luego volteó conmigo y se estremeció una vez más. Sí se asustó bastante feo, y pues fíjense, es mediodía. No hay como que un motivo, una razón para que alguien se asuste así, a menos de que esté pensando en que aquí algo pudiera pasarle o aquí algo lo pudiera asustar. Entonces un saludote para toda la gente de la Ermita de Guadalupe, para los dueños de estos lugares. A lo mejor pues tiene que tener dueños todavía. La gente que habita por aquí, la gente que ha pasado por aquí. Por ahí para nuestro buen amigo Sebastián, Daniela, su esposa, que nos ayudaron con la ubicación del lugar. Y sobre todo para ese amigo de Zacatecas misterioso, que gracias a él pues conocimos sobre este lugar. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este lugar, las historias que les platicamos que suceden aquí precisamente en este lugar. Y pues hacemos ese compromiso, Dana. Sí, de regresar en la noche. Vamos a venir en la madrugada, mi gente, para ver qué nos toca por ahí. Ya nos dijo el Señor, dijo, mire, lo que nos ha tocado de repente, pues ha sido muy, muy a lo retirado, ¿eh? No es algo que pase seguido, pero sí es mucha la gente que se ha asustado aquí. Se me olvidaba mencionarles, también nos platica que aquí, en una calle cruzando el río, en una ocasión, a él le tocó ir a velar un cuerpo, precisamente, una señora que falleció aquí cruzando el río, y dice que también estaban velando ya en la madrugadita, cuando de pronto pasó un caballo corriendo con una soga arrastrando. Un caballo completamente negro, que cuando ellos lo vieron se dieron cuenta que no se desamarró de ningún lado, no se le soltó a nadie. Para ellos era un caballo que no pertenecía ya a este plano. Que para no ellos, conocían. sí, ellos dijeron, al instante nos dimos cuenta que era una aparición lo que estábamos viendo. Y el Señor lo relaciona con el caballo que escuchan pasar por aquí, que escuchan el ruido pero no lo ven. Entonces es una zona que tiene mucha actividad paranormal. Y pues nosotros tenemos que aprovecharla, mi gente, para venir y hacerles una exploración y a ver cómo nos va. Pues bueno, nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Somos Ana y Luis Carrillo y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.